Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema apasionante: los orígenes de la ciencia en la antigüedad. Un viaje fascinante a través de las antiguas civilizaciones para descubrir cómo sentaron las bases de lo que hoy llamamos ciencia. Exacto. Y para guiarnos en este viaje utilizaremos extractos de un curso académico de una universidad española. Interesante. Pero ojo, no nos quedaremos solo en saber qué conocían, ¿verdad? No. Iremos más allá. La clave es entender cómo se acercaban al conocimiento. ¿Cómo lo buscaban? Exactamente. Y así comprenderemos cómo fue evolucionando ese pensamiento científico a lo largo de la historia. Prepárense para desmontar mitos, porque vamos a desafiar esa visión eurocéntrica de la historia de la ciencia. Es importante tener una visión global. Y cuidado, también nos esperan algunas sorpresas en el camino. Sorpresas. Prácticas médicas que les dejarán boquiabiertos. Me pica la curiosidad. Empecemos nuestro viaje por Mesopotamia y Egipto, cunas de la civilización. ¿Sabías que en estas culturas el conocimiento era, ante todo, práctico? Es verdad. Sus avances estaban impulsados por necesidades muy concretas. Exacto. Piensa en la administración de grandes imperios, Claro. la agricultura para alimentar a la población, o la necesidad de predecir eventos celestes. Todo esto les empujó a desarrollar conocimientos increíbles. Por ejemplo, los mesopotámicos y su escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Imagínate la paciencia para registrarlo todo en esas tablillas. Fascinante, ¿verdad? Y no solo eso. Desarrollaron matemáticas muy sofisticadas para la administración y la organización social. ¿En serio? Incluso tenían escuelas especializadas para enseñar estas habilidades a la clase burocrática. Las matemáticas. Una herramienta de poder. Qué importante era la educación ya en aquella época. Y no podemos olvidarnos de sus meticulosas observaciones astronómicas durante siglos. Menuda dedicación. Buscaban comprender la influencia del cielo en los asuntos humanos. Para ellos, astronomía y vida cotidiana estaban estrechamente relacionadas. De hecho, los griegos, que a menudo se llevan todo el mérito, Sí. se basaron en gran parte en el conocimiento mesopotámico. Es verdad. Esto nos demuestra cómo el desarrollo científico se va construyendo entre culturas. Hablando de los griegos, ¿qué hay de esa famosa frase de el milagro griego? Ah, sí. ¿Fue realmente un milagro o había algo más detrás? Esa es la pregunta del millón. ¿Surgió la ciencia griega de la nada o fue un producto de su tiempo y de las influencias que recibieron? Para responderla tenemos que analizar el contexto histórico. Claro, la antigua Grecia fue una época de grandes cambios. El auge de las polis, el nacimiento de la democracia. Conflictos constantes. Un auténtico hervidero de ideas. El caldo de cultivo perfecto para la innovación, ¿no? Sin duda. Pero, como ya hemos dicho, no podemos olvidar la deuda de los griegos con Mesopotamia y Egipto. El flujo de ideas entre culturas era constante. Ya. La clave está en cómo los griegos transformaron esos conocimientos. Entonces, ¿cuál fue su gran aportación? ¿Qué les diferenció? Empezaron a alejarse de las explicaciones puramente religiosas del universo Así. y adoptaron un enfoque más racional, más cuestionador. Se atrevieron a buscar respuestas más allá de los mitos. Un cambio de mentalidad radical. ¿Y tienes algún ejemplo concreto de este nuevo enfoque? Por supuesto. Piensa en las disecciones de animales que realizaba Aristóteles. Qué curioso. Su meticulosidad para clasificar y comprender el mundo natural a través de la observación y el análisis sentó las bases del método científico. Impresionante. Y hablando de ciencia práctica, ¿cómo era la medicina en la antigua Grecia? Un panorama fascinante. Imagínate, la figura del médico era venerada en las epopeyas de Homero, pero al mismo tiempo existían cultos de curación religiosa como el de Asclepio. O sea que... Diversas formas de entender la salud y la enfermedad convivían en aquella época. Entonces, no había una única forma de entender la medicina. ¿Y qué papel jugaba el famoso Corpus Hippocraticum en todo esto? El Corpus Hippocraticum, una colección de textos atribuidos a Hipócrates y sus seguidores, fue fundamental para el desarrollo del pensamiento médico griego. Su teoría se basaba en el equilibrio de 4 humores. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Los famosos 4 humores. Una teoría que dominó la medicina occidental durante siglos, ¿verdad? Exacto. La enfermedad se entendía como un desequilibrio de estos humores, influenciados por factores como el ambiente, la alimentación o estilo de vida. Ya veo. Un enfoque holístico que, aunque hoy nos parezca simplista, ponía el foco en la importancia del estilo de vida para mantener la salud. Algo que hoy en día está más de moda que nunca. Sin duda. Desde luego, hay mucha sabiduría en esas ideas.
Pero antes de pasar a otros temas, me gustaría que habláramos de Galeno. ¿Cuál fue su aportación a la medicina griega? Galeno fue un médico y filósofo que sintetizó siglos de conocimiento médico griego. Desarrolló complejas teorías fisiológicas, con la idea de sistemas interconectados en el cuerpo humano, gobernados por 3 órganos principales: el cerebro, el corazón y el hígado. Un sistema complejo que intentaba dar una explicación completa del funcionamiento del cuerpo humano. Exacto. Y aunque su sistema tenía sus fallos, proporcionó una explicación global de la salud y la enfermedad que influyó en la práctica médica durante más de un milenio. Imagínate el impacto de sus ideas. Es increíble cómo las ideas de un solo individuo pueden tener un impacto tan duradero. Pero antes de que nos centremos demasiado en los griegos, creo que es importante hablar de eurocentrismo. Y sí, A veces olvidamos que la historia de la ciencia no es solo cosa de Europa. tienes toda la razón. La historia de la ciencia ha estado demasiado centrada en Europa, descuidando las contribuciones de otras civilizaciones. ¿Y cómo podemos ampliar esa visión? ¿Cómo podemos ser más justos con la historia de la ciencia? Adoptando lo que se conoce como ecumenismo científico. Tenemos que reconocer el papel esencial de las culturas no europeas en la historia global del conocimiento. Culturas como la China o la India, por ejemplo. Exacto. Claro. La ciencia china, especialmente en astronomía y medicina, logró grandes avances que se difundieron a través de la ruta de la seda. Piensa en la astronomía china. Se desarrolló e impulsada por necesidades políticas, como la reforma del calendario o la legitimación del poder imperial. Un uso muy pragmático de la astronomía, ligado al Estado. ¿Y en medicina qué destacarías? El concepto de yin y yang era un principio fundamental, similar a la teoría griega de los humores. Dos culturas diferentes que llegan a ideas parecidas sobre el equilibrio en el cuerpo. Y no podemos olvidar la acupuntura y los remedios herbales. Claro. Prácticas que siguen vigentes hoy en día. Es asombroso cómo la sabiduría ancestral sigue teniendo vigencia en el mundo moderno. ¿Y qué hay de la medicina india? La medicina india se centró en la observación, la cirugía y el uso de remedios naturales. Tenían instalaciones sanitarias impresionantes, como casas de baños, Casas de baños en la antigua India. que reflejaban una gran preocupación por la higiene. No me lo puedo imaginar. ¿Y cómo entendían la enfermedad? La atribuían a causas como el pecado o la influencia de demonios. Vaya. Y utilizaban rituales mágicos junto con plantas medicinales. Una mezcla de lo espiritual y lo práctico. Un enfoque holístico que buscaba la sanación a través de diferentes vías. Y además, la medicina india se destacó por su desarrollo de la cirugía plástica y la psicoterapia, una visión integral de la salud que abarcaba cuerpo y mente. Exacto. Y al igual que en China, la medicina india se basaba en la idea de equilibrio de elementos para mantener la salud. Es fascinante ver cómo culturas tan diferentes, en lugares tan distantes, llegaban a conclusiones similares sobre la salud y la enfermedad. Es la prueba de que el desarrollo del conocimiento no fue exclusivo de una sola civilización, sino un fenómeno global. Y qué importante es recordar eso. Retomamos nuestra inmersión en los orígenes de la ciencia, preparado para seguir explorando. Desde luego. En la primera parte nos quedamos con ganas de profundizar en algunos descubrimientos. Hablamos de Mesopotamia y su desarrollo de las matemáticas, pero me quedé con la intriga. Así. ¿Puedes contarnos algo más sobre eso? Claro que sí. Imagínate, usaban un sistema numérico sexagesimal. Es decir, basado en el número 60, a diferencia de nuestro sistema decimal. Eso suena complicadísimo. ¿Y qué ventajas tenía un sistema tan peculiar? Pues les permitía hacer cálculos complejos con mayor facilidad, especialmente en astronomía. De hecho, si te fijas, aún dividimos la hora en 60 minutos. Es verdad. Y el círculo en 360 grados, una herencia directa de los mesopotámicos. ¿Quién iba a decir que una decisión matemática de hace miles de años se iría presente en nuestra vida diaria? Increíble cómo el pasado nos sigue influyendo. Totalmente. Y no solo eso, los babilonios desarrollaron algoritmos para resolver ecuaciones, e incluso conocían el famoso teorema de Pitágoras, En serio. mucho antes que el propio Pitágoras. No eran los únicos genios matemáticos de la antigüedad. Me encanta descubrir estos detalles que rompen con nuestras ideas preconcebidas. La historia de la ciencia es mucho más compleja y rica de lo que a veces pensamos. Exacto. Es un tejido fascinante donde las ideas se transmiten, se transforman y se enriquecen a través de diferentes culturas. Hablando de transmisión de ideas, mencionaste la influencia de Mesopotamia en la astronomía griega. Sí. Me interesa saber más sobre cómo se produjo ese intercambio de conocimientos. Con mucho gusto te lo explico. Los griegos heredaron de los babilonios una gran cantidad de datos astronómicos, acumulados a lo largo de siglos de observación. Imagínate la cantidad de información. Esto les permitió desarrollar modelos geométricos para explicar el movimiento de los astros.
llevando la astronomía a un nuevo nivel. Un ejemplo perfecto de cómo una cultura se nutre de otra para avanzar en el conocimiento. Y hablando de otras culturas, ¿qué hay de Egipto? ¡Ah, sí! ¿Qué avances destacarías en su caso? Los egipcios destacaron en áreas como la geometría, la medicina y, por supuesto, la arquitectura. Sus logros son impresionantes. Cuando hablamos de geometría egipcia, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Para qué lo utilizaban? Era esencial para la construcción de pirámides y templos. Imagínate la precisión que necesitaban para levantar esas estructuras monumentales. También la utilizaban para la medición de terrenos, especialmente después de las inundaciones del Nilo. Claro, tenía que ser fundamental para su vida cotidiana. Una civilización que construía pirámides no podía descuidar la geometría. Exacto. En medicina también desarrollaron un sistema de diagnóstico y tratamiento, basado en la observación y la experiencia práctica. Tenían conocimientos anatómicos, realizaban cirugías e incluso utilizaban plantas medicinales para tratar diversas dolencias. O sea que ya existía una preocupación por comprender el cuerpo humano y por buscar soluciones para las enfermedades. Sin duda. Y en cuanto a la arquitectura, las pirámides son un testimonio de su ingenio y precisión, un legado que perdura hasta nuestros días. Hablando de ingenio, volvamos a los griegos. Claro. ¿Qué ejemplos concretos de su pensamiento científico podríamos destacar? Siento curiosidad por saber más sobre sus logos específicos. Hay muchísimos. Pero podríamos empezar por Tales de Mileto, considerado uno de los primeros filósofos y matemáticos griegos. Se dice que predijo un eclipse solar, lo que demuestra su avanzado conocimiento astronómico. Predecir un eclipse solar en aquella época debió ser considerado un auténtico mago. Desde luego. Otro ejemplo fascinante es Demócrito, quien propuso la teoría atomista. Atomista. La idea de que la materia está compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos. Átomos. Pero esa es una idea moderna. Me cuesta creer que ya se planteara en la antigua Grecia. Así es. Aunque la teoría de Demócrito no se basaba en la experimentación científica como la entendemos hoy, sentó las bases para la comprensión moderna de la materia. Es increíble cómo ideas tan antiguas pueden seguir siendo relevantes en la actualidad. Un recordatorio de que la ciencia es un proceso acumulativo, que se construye sobre los cimientos del pasado. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidarnos de Hipócrates, a quien ya mencionamos en la primera parte. Su énfasis en la observación clínica y el tratamiento individualizado sentó las bases de la ética médica. Su famoso juramento hipocrático sigue siendo un referente para los médicos de hoy en día. Correcto. Aunque el juramento que conocemos hoy en día es una versión modificada. El principio de actuar en beneficio del paciente sigue siendo central en la práctica médica. Un legado ético que perdura a través de los siglos. Hablemos ahora de las culturas China e India. Vale. En la primera parte mencionamos algunos de sus avances, pero me gustaría que profundizáramos en ejemplos concretos de sus logros científicos. ¿Qué destacarías? Empecemos por China. La astronomía tenía una larga tradición en esta cultura. Los astrónomos chinos registraron observaciones de supernovas, cometas y manchas solares con una precisión asombrosa. ¿Y para qué utilizaban toda esa información? ¿Tenía alguna aplicación práctica? La astronomía estaba estrechamente ligada a la astrología y se utilizaba para predecir eventos importantes como el destino del imperio o el resultado de las batallas. De nuevo, la ciencia al servicio del poder. Interesante. Y en medicina, ¿qué avances destacarías? Desarrollaron la acupuntura, una técnica que consiste en insertar agujas en puntos específicos del cuerpo para aliviar el dolor y tratar enfermedades. La acupuntura sigue siendo muy popular hoy en día. ¿Hay alguna base científica que la respalde? Aunque la explicación tradicional se basa en el flujo de energía vital o Qi, estudios modernos sugieren que puede tener efectos en el sistema nervioso y la liberación de endorfinas. Es decir, que la ciencia moderna se está empezando a comprender los mecanismos que subyacen a prácticas ancestrales. Exacto. Y en India, la medicina ayurvédica se desarrolló como un sistema holístico, que integraba la mente, el cuerpo y el espíritu. Ayurveda. Suena exótico. ¿Qué significa exactamente? Significa ciencia de la vida en sánscrito. Se basa en la idea de que la salud depende del equilibrio de 3 energías vitales o doshas, vata, pitta y kapha. 3 energías que deben estar en equilibrio para mantener la salud. Fascinante. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio? La medicina ayurvédica utiliza una variedad de métodos: dieta, ejercicio, meditación, masaje, plantas medicinales. Un enfoque integral que busca armonizar todos los aspectos del ser humano. Muy interesante. Y lo más importante es que la medicina ayurvédica sigue siendo popular en India y en otras partes del mundo. Sí. Algunos de sus principios se están integrando en la medicina occidental.
Es fascinante ver cómo las culturas antiguas desarrollaron sistemas de conocimiento tan complejos y sofisticados, ¿verdad? Sin duda. Y lo más importante es reconocer que la historia de la ciencia no es lineal ni eurocéntrica. Es un mosaico de ideas que se han ido transmitiendo, transformando y enriqueciendo a lo largo de los siglos gracias al aporte de diferentes culturas. Un mosaico que nos invita a explorar la riqueza y la diversidad del conocimiento humano. Exactamente. Y al comprender esta historia global de la ciencia, podemos apreciar mejor la variedad de enfoques y la riqueza del conocimiento humano a lo largo del tiempo. ¿Qué viaje tan estimulante estamos haciendo? Y con esta reflexión, creo que es un buen momento para dar por concluida la segunda parte de nuestra inversión. Perfecto. En la próxima parte analizaremos cómo estas ideas científicas de la antigüedad se transmitieron a lo largo de la historia, sentando las bases para la ciencia moderna. Ya en la última parte de nuestra inmersión, esta vez vamos a ver cómo esas ideas científicas de la antigüedad que hemos estado explorando se transmitieron a lo largo de la historia, sentando las bases para la ciencia moderna, casi nada. Exacto. Es como un relevo de conocimiento a través de los siglos, y para entender bien este proceso, te propongo que empecemos por un momento clave en la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo X. Un momento convulso que marcó el inicio de la Alta Edad Media en Europa. ¿Y qué pasó con la ciencia en ese periodo? Se estancó por completo. No exactamente es cierto que Europa Occidental experimentó un declive cultural, pero afortunadamente el conocimiento científico de la antigüedad se conservó y además se desarrolló en otras regiones del mundo. Es fascinante cómo el saber trasciende fronteras y perdura a pesar de los vaivenes de la historia. ¿En qué regiones dices que se conservó ese conocimiento? Principalmente en el mundo islámico, durante la Edad Media, la civilización islámica vivió un florecimiento cultural y científico increíble. Eruditos musulmanes tradujeron y estudiaron textos griegos, romanos, persas e indios, contribuyendo a la conservación y a la expansión del conocimiento. Qué importante es el papel de puente entre culturas. ¿Y en qué ciudades se concentró ese saber? Ciudades como Bagdad, Córdoba o Damasco se convirtieron en auténticos centros del saber, atrayendo a estudiosos de diferentes partes del mundo. Un crisol de culturas unido por el amor al conocimiento. Y en cuanto a los avances, ¿qué áreas del conocimiento se desarrollaron en el mundo islámico? Los avances fueron notables en astronomía, matemáticas, medicina óptica, alquimia y filosofía natural. Por ejemplo, el astrónomo persa Al-Biruni calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para su época. Impresionante. ¿Y en medicina? ¿Algún avance que destacar? Sin duda, el médico persa Avicena escribió el Canon de Medicina, una obra enciclopédica que sintetizaba el conocimiento médico de la época, incluyendo la medicina griega, romana e india. Este canon se convirtió en un texto fundamental en las universidades europeas durante siglos. Es decir, que la medicina islámica influyó de forma decisiva en Occidente. Totalmente. Y en matemáticas, el sistema de numeración decimal que usamos hoy en día con los números del 0 al 9 tiene su origen en la India y se transmitió a Europa a través del mundo islámico. Los números que usamos a diario tienen una historia tan rica. ¿Qué más nos dejaron los matemáticos islámicos? Desarrollaron el álgebra y la trigonometría, herramientas esenciales para la ciencia moderna. Sin duda, el mundo islámico fue un puente fundamental entre la antigüedad y el renacimiento europeo. A partir del siglo XIII, Europa occidental empezó a recuperar el conocimiento científico de la antigüedad a través de la traducción de textos del árabe al latín. Un renacer del saber clásico. ¿Y cómo influyó este redescubrimiento en el Renacimiento? El Renacimiento supuso un renovado interés por la cultura clásica, incluyendo la ciencia. Artistas como Leonardo da Vinci combinaron su talento artístico con el estudio de la anatomía y la óptica, y científicos como Nicolás Copérnico desafiaron la visión geocéntrica del universo, proponiendo el modelo heliocéntrico con el Sol en el centro. El Renacimiento fue una época de grandes cambios y descubrimientos, una auténtica revolución. Sin duda, y la revolución científica que se inició en el siglo XVI consolidó la ruptura con la visión medieval del mundo, sentando las bases para la ciencia moderna. Figuras como Galileo Galilei, con sus observaciones astronómicas y experimentos con el movimiento, Johannes Kepler, con sus leyes sobre el movimiento planetario, e Isaac Newton, con su ley de la gravitación universal, revolucionaron la forma de entender el universo. ¡Qué época tan apasionante! Es increíble cómo la ciencia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde las observaciones astronómicas de los babilonios hasta las teorías de Newton. Un viaje fascinante. Y un viaje que no termina aquí. La ciencia es un proceso continuo de descubrimiento y cuestionamiento, y cada nueva generación se basa en el conocimiento heredado del pasado para seguir explorando los misterios del universo. Es una aventura que nos invita a seguir aprendiendo y a maravillarnos con la capacidad humana para comprender el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo, y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en los orígenes de la ciencia en la antigüedad.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y de las culturas. Esperamos que hayan disfrutado de la inversión. Hasta la próxima.